Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y como es nuestra costumbre en Radio Eleuteria, estamos cada semana presentando un libro diferente con respecto al arte, la literatura y la política. En esta sesión estaremos presentando, analizando y criticando un libro titulado Arte, Literatura y Prensa, publicado por la editorial Juan Grijalvo, en donde vienen artículos, discursos y ensayos de Lenin y de Mao Zedong. En esta primera sesión estaremos analizando los diferentes discursos de Mao Zedong sobre las charlas sobre arte y literatura en el foro de Yan'an, por ejemplo, el Frente Cultural y el Frente Militar, sobre el arte y la literatura, sobre el partido y los intelectuales, sobre la nueva democracia, la cultura de la nueva democracia y las características históricas de la Revolución Cultural China. Y pues bien, para comenzar, justamente de buen comienzo, en esta sesión se titulará Mao Zedong y la literatura, teoría y práctica. Y bueno, esto es lo que dijo Mao Zedong con respecto a la charla sobre arte y literatura en el foro de Yan'an el 2 de mayo de 1942. Y bueno, en esta charla, Mao Zedong tenía por objetivo desarrollar una teoría literaria que sirviera en la práctica revolucionaria y también para establecer un nacionalismo popular chino durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El principal postulado de esta conferencia fue decir que su objetivo era combatir a todo aquel que se opusiera al comunismo y al pueblo. Aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que Mao Zedong se refiere con la palabra pueblo. Y es que él la emplea a lo largo de esta conferencia para designar a las masas trabajadoras de chinos que son leales a él y a su partido. Claramente, Mao utiliza una retórica parcializada en donde el pueblo es aquel grupo que es leal al Partido Comunista, mientras que el otro grupo es reaccionario, traidor a China y por lo tanto enemigo del pueblo. Sin embargo, Mao advierte que también lo que él entiende por la palabra pueblo sufre de defectos. Y estos defectos que tiene el pueblo chino, surgen gracias a que muchos integrantes del proletariado conservan aún ideas pequeño burguesas, retrógradas y reaccionarias, como él las llama, que entorpecen la lucha revolucionaria y que por lo tanto los afecta a ellos mismos, al pueblo mismo. La meta que persigue Mao Zedong es salvar al proletariado de sí mismo a través de la educación, para combatir los propios defectos y errores del pueblo a fin de que puedan dar grandes pasos hacia adelante, como él lo indica con sus propias palabras. De esta manera, el arte y la literatura, según la postura de Mao, deben cumplir con una tarea fundamental en la lucha revolucionaria. Esta tarea del arte y la literatura es la de exaltar la lucha del pueblo contra sus enemigos. Mao comienza por planificar la labor de los artistas y escritores, los cuales, según su decreto, deben comprender y conocer bien al pueblo, para que de esa manera puedan describirlo en sus obras. Y esto lo hace con la justificación de que los artistas y escritores chinos de ese momento no estaban contribuyendo a la lucha revolucionaria ni a la liberación del pueblo chino en contra de los enemigos japoneses. Asimismo, para ayudar en la lucha revolucionaria, el escritor y artista chino debía conocer bien a los obreros, a los campesinos, a los soldados y sus respectivos cuadros,
Sin embargo, los escritores chinos de ese momento conservaban aún costumbres burguesas, pues eran incapaces de comprender el lenguaje popular, según Mao. Es decir, carecían de un adecuado conocimiento del lenguaje de las masas del pueblo, y de este modo sus obras son no solo inútiles, sino hasta perjudiciales para los fines de la propia revolución. El decreto maoísta era que los escritores debían conocer el lenguaje de las masas para poder expresar en sus obras las ideas y sentimientos del pueblo, como si a través del estudio de la lengua se pudiera comprender el comportamiento del hablante. De la misma manera, Mao Zedong advierte que las masas no están interesadas en la literatura, no por ignorancia o rudeza, sino porque no se sienten identificadas con el lenguaje que utilizan los escritores aburguesados. Por lo tanto, para que las masas populares entiendan a los artistas y escritores, estos deben transformarse en parte de esas masas y reeducarse a través de la doctrina comunista. Mao indica que todo escritor y artista debe ser un revolucionario que sirve al pueblo, y todo revolucionario debe ser necesariamente marxista. Pero lo que él acusa en el foro de Yan'an en este año de 1942 es que algunos escritores que se autodenominan a sí mismos marxistas-leninistas todavía no han dominado los conceptos básicos del marxismo-leninismo. Por ejemplo, uno de estos conceptos fundamentales es el de que la existencia determina la conciencia. O sea que la realidad objetiva de la lucha de clases y la lucha nacional determinan los pensamientos y sentimientos del individuo, por lo que los artistas y escritores deben ser moldeados a través de la sociedad revolucionaria, para que así sus obras literarias tengan un rico contenido y una acertada orientación. Para Mao Zedong, la literatura creada en China no debía tener otro público más que los trabajadores, y al estar dirigida la literatura únicamente a la clase trabajadora, debía no solo proporcionarles entretenimiento, sino también servirles. Y para esto, Mao determina que los artistas y literatos pueden utilizar las formas artísticas y poéticas del pasado, pero deben darle un nuevo contenido para que esas obras estéticas puedan transformarse en herramientas revolucionarias que sirvan al pueblo chino. Para Mao Zedong, la obra artística es un producto ideológico que revela la vida de una sociedad. No obstante, al ser la obra artística producto de un cerebro distinto, pues así lo dice él, refleja finalmente el tipo de sociedad a la que pertenece determinado artista. De esa manera, un escritor burgués reflejará en su obra literaria la sociedad burguesa a la que pertenece. En cambio, el artista revolucionario refleja en su obra artística la vida del pueblo. Ahora bien, Mao realiza una comparación valorativa entre el arte del artista burgués y el arte del artista revolucionario, y por supuesto, para Mao, el arte revolucionario es infinitamente mejor que su antagonista, dado que la materia prima necesaria para el arte y la literatura de cualquier tipo es la vida del propio pueblo. Para Mao no puede haber otra fuente de inspiración que la vida cotidiana del pueblo. Las obras literarias canónicas, las obras plásticas, la música o las ideas filosóficas no son la fuente principal del arte, de acuerdo a la doctrina de Mao. Para él, el arte y la literatura no deben tratar de imitar el estilo de artistas del pasado, ya que eso representa un doctrinarismo estéril y perjudicial. Mao sugiere que todos los artistas revolucionarios de China deben formar parte de la masa trabajadora para descubrir la verdadera fuente de inspiración que es la vida de las clases populares, ya que esa es la verdadera materia prima de todo arte.
Ahora bien, Mao indica que la vida social del ser humano es la única fuente de creación para todo tipo de arte, y para él la vida social humana es más viva y rica que el arte como tal. En otras palabras, Mao no logra distinguir la diferencia entre el mundo real y el mundo del arte, los cuales son dos realidades completamente diferentes. Luego señala que la literatura y el arte revolucionario tendrían que crear todo tipo de personas sobre la base de la vida real y ayudar a las masas a impulsar la historia hacia adelante, lo que sea que signifique eso. Sin embargo, los artistas, dicho de otra manera, es decir, los artistas tienen que demostrar en sus obras las contradicciones que se viven en el capitalismo con el fin de combatirlo. La labor artística revolucionaria tendrá como finalidad hacer visibles esas contradicciones de un sistema explotador a los trabajadores chinos. Para ser más específicos, Mao Zedong otorgó a los artistas la tarea de crear un tipo de literatura programática que despertara el odio popular contra un grupo social específico. Asimismo, Mao asigna una tarea a los músicos, actores, dramaturgos, críticos y expertos en literatura. Se trata de una tarea muy ajena a su labor de artistas y críticos literarios. La labor que les asigna es la de difundir los preceptos ideológicos del comunismo entre la población china. Para Mao se trata de una tarea bilateral, pues tanto los artistas aprenden del pueblo como el pueblo aprende de los artistas. Al final de este apartado, Mao Zedong establece que la principal función de un artista no es la de crear obras artísticas, sino ser el leal portavoz de las ideas y sentimientos del pueblo revolucionario. Según el dictador chino, el artista solo podrá educar a las masas si habla para ellas, y solo será su maestro si se transforma en su alumno. De lo contrario, la obra del artista no pertenecerá al pueblo y por lo tanto carecerá de futuro. El segundo más importante postulado de Mao Zedong en esta conferencia fue decir que una cosa es buena solo cuando aporta un beneficio real a las masas populares. En otras palabras, aplicado al tema de la literatura y el arte, para Mao, una obra artística es buena siempre y cuando aporte un beneficio a la gente. Es decir, que para Mao todo arte de calidad es un arte utilitarista, que tiene una utilidad práctica e inmediata. Siguiendo esta lógica maoísta, aquella literatura del pasado, que ya no aporta una utilidad práctica para la revolución, como podría ser la literatura griega antigua, es un arte que no despierta interés en las masas y que por lo tanto es mala. Por lo tanto, Mao estipula que todo tipo de arte pertenece a clases definidas y que sigue lineamientos políticos definidos, es decir, como lo mencionaron algunos críticos literarios soviéticos como Lipschitz, un artista expone en su obra a la clase social a la que pertenece y trata de defender sus privilegios a través de la legitimación. Por lo tanto, para Mao Zedong no existe el arte por el arte. Para él, el arte tiene una utilidad política y debe ser usada como un arma cultural, lo cual, debo agregar, es una afirmación verdadera en un aspecto, pero en otro es absolutamente falso. En primer lugar, Mao fue un dictador bastante inteligente, pues descubrió que el arte podía servirle como arma propagandística y como herramienta cultural. Sin embargo, miente cuando dice que el arte no puede mantenerse por fuera de las clases o que puede desarrollarse paralelamente a la política y conservarse independiente de esta. Y esto es una mentira que repiten histéricamente muchos críticos literarios socialistas. Para Mao, el arte y la literatura se hallan subordinados a la política, pero a su vez ejercen una gran influencia sobre ella. El arte y la literatura revolucionarios son partes constitutivas de la causa total de la revolución, sus engranajes y tornillos, por así decirlo. Mao fue alguien bastante perspicaz en reconocer que el arte es una herramienta indispensable para la aplicación efectiva de cualquier agenda política.
Él supo explotar al arte mejor que cualquier otro, porque comprendió que, digamos, sin un arte politizado, la revolución cultural y económica que él pretendía llevar a cabo habría sido parada en seco, porque sus ideas no habrían estado legitimadas. Lo más importante en el arte, según Mao Zedong, no son las intenciones subjetivas de los artistas o sus motivos o declaraciones, sino los efectos que sus obras producen en la sociedad china. Mao se declara abierto a tolerar obras de contenido político diverso, siempre y cuando muestren una actitud de resistencia contra el Japón. Por otra parte, declara que él y su partido repudiarán cualquier obra artística que contenga opiniones contra la nación china y el comunismo, ya que las considera nocivas a la unidad y a la resistencia contra el Japón y por lo tanto serán destruidas o censuradas. Para él, el arte se valora de acuerdo a parámetros establecidos por lo que él llama la ciencia del arte, que es una chorrada porque no puede hacerse ciencia con el arte ni valorarse científicamente. En fin, lo que él trata de decir es que, así como el arte se valora con sus propios parámetros, el pueblo debe valorar los beneficios que el arte aporta a la vida social. Mao advierte que algunas cosas que son reaccionarias en lo fundamental, desde el punto de vista político, pueden, no obstante, ser artísticamente buenas, pero cuanto más artísticas sean tales obras, mayor será el daño que hagan al pueblo y tanto mayor razón tendrá él para rechazarlas. Mao explica que la contradicción entre el contenido político reaccionario y la forma artística es un rasgo común del arte y la literatura de todas las clases explotadoras en su decadencia. Lo que él exige es la unidad de la política y del arte, de contenido y forma, y del contenido político revolucionario junto al mayor grado posible de perfección en la forma artística. Él indica que las obras del arte, por muy progresistas que sean políticamente, son impotentes y carecen de calidad artística, lo cual, debo admitirlo, es cierto porque precisamente lo más importante en una obra artística es su estructura y no su contenido. Finalmente, Mao Zedong amenaza en su discurso con perseguir cualquier obra con enfoques políticos que él considere erróneos. Para Mao, la calidad artística es importante, pero es mucho más importante el aspecto político de la obra artística. Él declara que el objeto de las denuncias en las obras artísticas deben ser los agresores, los explotadores y los opresores del pueblo. De esa manera, Mao no solo es el censor de la producción literaria de China, sino que también asume el rol de dictador literario, pues establece la forma y el contenido que debe tener toda obra literaria. Y nuevamente le doy la razón al historiador estadounidense Robert Darnton cuando dice que fueron los estados y no los escritores los que escribieron la literatura del pasado. Asimismo, en este discurso, Mao Zedong comenzó a dar señales de sus planes para las grandes purgas durante su revolución cultural de 1966, pues advierte que el pueblo tiene defectos, pero esos defectos pueden curarse con autocrítica y reeducación. Pero el escritor nunca debe encargarse de criticar al pueblo, esa es tarea del mismo pueblo y el Partido Comunista Chino es la encarnación del pueblo chino. Mao explica que así como el pueblo debe autocriticarse y corregir sus faltas, el artista debe hacer lo mismo con sus obras, lo cual resulta bastante curioso, pues si algo distingue a los socialistas es que cuando sus proyectos colapsan, de inmediato buscan culpables en el exterior, como los Estados Unidos o chivos expiatorios de sus propios países, pero nunca asumen la responsabilidad de sus acciones ni se atreven a cuestionar sus propios fundamentos teóricos. Jamás aceptan que los cimientos de su pensamiento son ideas erróneas.
Mao fue un comunista más cercano a Gramsci que a Marx, pues supo que a través de la conquista del arte se podía legitimar una política económica. Sin embargo, estaba convencido que una cultura es el reflejo ideológico de la política y la economía de una sociedad determinada, lo cual es un argumento marxista puro. Para Mao, en China durante aquellos años existía una cultura imperialista que era un reflejo del dominio total o parcial del imperialismo sobre China en el terreno político y económico. Para cambiar esa cultura se debía modificar la política y especialmente la economía. Por ello inició su plan, que fue conocido como el Gran Salto Adelante, el cual se llevó la vida de más de 30 millones de seres humanos, resultado de una de las más brutales hambrunas que haya conocido antes la humanidad. A partir de este fracaso, la figura de Mao Zedong perdió popularidad y él, para volver a impulsar su figura entre la población, inició junto con su pareja Jiang Qiang la Revolución Cultural China. De esta manera, Mao cambió el parámetro del marxismo de iniciar el cambio a partir del espectro económico a un parámetro gramsciano de iniciar el cambio a partir del espectro cultural. Mao, desde el Foro de Yan'an de 1942, declaró que iría contra todas aquellas ideas y costumbres viejas que él considera enemigas del pueblo, y cito sus propias palabras. Comienzo. Estas son las palabras de Mao. Dice lo siguiente: la lucha entre lo nuevo y lo viejo en la sociedad china es una lucha entre las nuevas fuerzas de las amplias masas del pueblo, las distintas clases revolucionarias, y las antiguas fuerzas del imperialismo y la clase feudal. Esta lucha entre lo nuevo y lo viejo es una lucha entre la revolución y la contrarrevolución. Termino la cita. Esto se encuentra en las páginas 72 y 73 de esta edición. Ahora bien, para Mao, la revolución cultural iniciada por el movimiento del 4 de mayo fue un movimiento de oposición contra la cultura china feudal. Según él, desde los albores de la historia china, no había existido una revolución cultural tan grande y total. Al levantar en esa época las dos banderas, es decir, una oposición a la antigua época y promoción de la nueva, y una oposición a la antigua literatura y promoción de la nueva, la revolución cultural realizó una gran hazaña, según sus palabras. Sin embargo, para Mao, esa revolución cultural no fue suficientemente efectiva, pues en esa época no era todavía posible que el movimiento cultural se extendiera ampliamente entre las masas de obreros y campesinos. La consigna de literatura para el pueblo se refería entonces solo a los intelectuales de la burguesía y de la pequeña burguesía urbana, o a la denominada intelectualidad burguesa. Pero la revolución cultural de Mao tenía por objetivo llevar esa literatura al verdadero pueblo, no a los intelectuales. No obstante, tanto en ideología como en materia de cuadros, el movimiento del 4 de mayo preparó el camino para la fundación del Partido Comunista Chino en 1921, así como para el movimiento del 30 de mayo y la Expedición del Norte. Los intelectuales burgueses constituían entonces el ala derecha del movimiento del 4 de mayo. En el segundo periodo, la mayor parte de ellos, según declaración de Mao Zedong, entraron en transacción con los japoneses y se pusieron de parte de ellos. Ahora bien, ya que vamos a pasar al último bloque, en el último bloque estaremos dando las conclusiones y las críticas sobre las charlas de Mao Zedong en el Foro de Yan'an. Y si el tiempo no los permite, estaré dando estas conclusiones y las recomendaciones de la lectura que se debe de hacer con respecto a las ideas de Mao Zedong que tienen que ver con el arte y la literatura. Y pues bien, no se vayan. Esto es Radio Eleuteria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y finalmente, Mao estaba completamente en contra de la influencia extranjera en China, especialmente de Occidente. Según él, China había sufrido muchísimo en el pasado con la absorción formalista de cosas extranjeras. Del mismo modo, para la aplicación del marxismo en China, que es un pensamiento de Occidente, los comunistas chinos debían unir y adecuar el marxismo con la práctica específica de la Revolución China. O sea, tomar a conveniencia ciertas ideas del marxismo y pasar de largo las que no sirvieran para objetivos inmediatos. En otras palabras, Mao estaba muy preocupado por establecer una cultura ultranacionalista y a la vez socialista en China. Las conclusiones a las que llegué después de analizar los postulados de Mao Zedong sobre el arte y la literatura son las siguientes. En primer lugar, ya desde 1942, Mao comenzaba a elaborar lo que sería conocido en el periodo de 1966 a 1976 como la Revolución Cultural China, la cual se cargó alrededor de 20 millones de seres humanos, quienes fueron masacrados, humillados, perseguidos y torturados únicamente por ser acusados de contrarrevolucionarios y desleales a él. A partir de esta charla en el foro de Yan'an en 1942, intentó instrumentalizar el arte con fines propagandísticos. Otra conclusión a la que llegó es que Mao ignoraba intencionalmente el hecho de que la calidad de una obra literaria no está determinada por su contenido político, ni por su postura ideológica, ni tampoco se reduce a la fidelidad con la que describe los acontecimientos históricos de una sociedad. La literatura, es mucho más que simple contenido. Sin embargo, la literatura, como la trataba de entender Mao Zedong, no era más que un instrumento al servicio de intereses políticos e ideológicos del momento, un arma propagandística con fines de persuasión y adoctrinamiento nacionalista manejada por decretos y planificación estatal. Una tercera conclusión es que Mao intentaba explicar que las obras artísticas y literarias del pasado son los productos que los antiguos artistas y extranjeros crearon a partir de la vida de su propio tiempo y lugar, lo cual es falso, ya que muchas obras literarias que pertenecen al canon occidental son fruto de una influencia estética anterior. De hecho, la manera en la que reconocemos los géneros y corrientes literarias es precisamente por el estilo de cada autor y no por el reflejo de la época a la que pertenecían. De la misma manera, la valoración que nosotros otorgamos a un autor antiguo en virtud de su calidad estética y no por la fidelidad de los hechos históricos o el compromiso social que perseguía. Por ejemplo, las comedias de Aristófanes, en las cuales el contenido son los problemas que genera la guerra del Peloponeso, en obras como Lisístrata o Los Caballeros, nosotros apreciamos estas obras dramáticas por su calidad estética y no por la fidelidad de los acontecimientos que expone, ya que demostrar esa fidelidad histórica es una labor casi imposible. En segundo lugar, al ser acontecimientos históricos tan lejanos, ya no responden a nuestros problemas actuales. Sin embargo, la calidad literaria de autores antiguos nos sigue generando goce e inspiración. Sin embargo, Mao Zedong resulta completamente contradictorio, puesto que, luego de mencionar que la imitación del estilo de artistas del pasado es una labor doctrinal estéril y perjudicial, coloca la figura de Lu Xun, representante máximo del movimiento del 4 de mayo, quien es considerado el padre de la literatura moderna en China y del cual recomiendo mucho un relato titulado Diario de un Loco, que es de verdad un excelente relato. Y pues bien, repito que resulta muy contradictorio Mao en ese momento de su discurso, dado que indica que imitar a artistas del pasado es algo inútil y perjudicial, pero ordena que los escritores chinos deben imitar a Lu Xun como escritor, pues él realmente fue un escritor revolucionario. Una última conclusión es que Mao maneja la típica falacia del falso dilema al decir que un artista burgués
siempre exaltará a la burguesía, mientras que un artista proletario exaltará al proletariado. Para él no cabe la posibilidad de que un artista que pertenece a una clase social diferente pueda tener afinidad con otra clase social antagonista. En fin, pasando de largo ese aspecto, Mao acepta el hecho de que el marxismo destruye algunos impulsos creadores, pues en nombre del bien común, algunos temas que resulten impropios para las políticas del Partido Comunista serán censurados o prohibidos. Eso evidentemente violenta la libertad de expresión y la libertad artística, pero Mao asegura que únicamente se destruirá el impulso creador de tendencias feudales, burguesas, liberales, individualistas, aristócratas, decadentes, pesimistas y del arte por el arte, es decir, tendencias nocivas para el pueblo. Sin embargo, no deja de ser una de las formas más aberrantes de censura y violencia revolucionaria. Es el claro ejemplo de una dictadura que establece qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se puede decir y qué no se puede ni siquiera pensar. Finalmente, Mao justificó la censura en nombre del bienestar del pueblo chino, pero no puede existir bienestar a costa de la libertad. Mao Zedong se adjudicó el derecho de decidir qué ideas debían ser escuchadas y qué ideas debían ser borradas. No permitió que fuera el propio individuo quien tomara la decisión de elegir qué ideas le convenían. Y el resultado de desobedecer a la autoridad de Mao conllevó a los 20 millones de seres humanos asesinados durante su revolución cultural. Damos por finalizado la sesión del día de hoy. Agradezco mucho a La Voladora Radio por este espacio. Agradezco mucho a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo a usted, amigo Radio Escucha, yo los invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Soy Santiago Said, esto es Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria.
Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Zay. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.